Bien, estamos ya dentro del periplo entrando al Braille. También vamos a exponer nuestra posición con respecto al cultivo de la hoja de coca, a la plantación agroalimentaria. ¿Este periplo es parte de una campaña que está iniciando mayor? En cierto modo sí, pero no estamos en campaña electoral, estamos en una campaña nacional de, aparte de denunciar el crimen de Estado ocurrido en las Andahuaylas y agradecer la participación de los reservistas de todas estas regiones, principalmente del sur andino, también estamos proclamando la necesidad de refundación republicana, lo cual implica el desconocimiento de la Constitución del año 93 y la restitución del año 79 y la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Para eso estamos convocando a medio millón de reservistas para fin del verano del 2023, o sea, entre unos 3-4 meses, porque se trata de convocar a medio millón y no a 5.000. ¿No? Se trata de refundar la República y no hacer un paseo por la avenida Bancay, etc. Entonces, esta es la situación que estamos en nuestra estrategia y estamos recorriendo todo el país y convocando también a la población reservista para esta gran marcha que pensamos hacer en marzo. ¿Cuál es la lectura suya con respecto a Pedro Castillo, el Congreso, el cierre del Congreso que tiene por... Para nosotros, los líos entre el Congreso y el Ejecutivo son intrascendentes en la medida que se basan, se fundamenta en el escenario de la Constitución de Fujimori y Montesinos. Entonces, para nosotros ahí no hay solución. A lo máximo se pueden agarrar a pañuelazos, simulacros de marchas intrascendentes, ¿no? ¿Por qué? Porque con esa Constitución solamente se producen delincuentes en la presidencia. En cambio, nuestra estrategia no va en función a la Constitución del año 93, sino en función a la Constitución del año 79, su último artículo. Por eso nos rebelamos en Locumbo y Andahuaylas contra esa Constitución de Fujimori y Montesinos. Y antes de nosotros, el general Salinas. Ha habido 3 rebeliones militares contra esta Constitución y muchas insurgencias populares, como Ilave, Tambo Grande, el Baguazo, el Arequipazo y tantas otras protestas que también son contra esta Constitución. Entonces, para nosotros la solución no está en función de interpretar un artículo, otro artículo de esta Constitución de delincuentes, sino en rescatar la Constitución seminalista del año 79 y en función a ello, a su último artículo, tenemos la llave maestra para fusilar con escarmiento histórico a todos los presos y delincuentes, convocar una asamblea constituyente, un nuevo contrato social y ahí se refunda la República, repito, con el escarmiento histórico de los presos y delincuentes para que el pueblo entienda que esto sí va en serio. El tema de corrupción que hace bastante daño al país, mayor, una posición clara para que el pueblo entienda. Para nosotros el tema de la alta corrupción presidencial no solo es eso, es principalmente un problema de seguridad nacional, en la medida que agentes extranjeros, alias inversionistas, AMPA extranjera, de la Bajato brasileño, y quizás de otros países más como chilenos u otros norteamericanos, han sobornado a 6 presidentes peruanos durante 33 años, un tercio de siglo. Entonces, obviamente esa macrocorrupción presidencial, nosotros es seguridad nacional, pero por su consiguiente traición a la patria. Y eso se sanciona con pena capital por fusilamiento. 6 soldados al frente, 6 fusiles, y ahí hasta acabó el perro, se acabó la rabia. Entonces el pueblo tiene que entender por paradigmas, así como hace 500 años nos traumatizaron con la muerte de nuestro Inca, el asesinato de nuestro Inca. Ahora, después de 500 años, vamos a destraumatizar a nuestro pueblo con el fusilamiento de 6 presos y delincuentes, para que se inicie una nueva era, una nueva república. Si no, no va a haber compromiso nacional. Y tiene que haber eso, y identidad nacional también. Perdón, mayor, ¿qué diferencia hay entre el Partido Sindicalista Revolucionario Unido Perú y la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros de Santauro? En verdad, en el punto ideológico y político, absolutamente nada. No hay un cisma ideológico, una decisión política, ¿no? Simplemente fue una estrategia electoral, porque la OPE nos está poniendo muchas trabas. Pero Perú y Antauro, o sea, Partido Nacionalista Revolucionario y Alianza Nacional de Trabajadores Agrarios, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, son las mismas caras de la misma moneda. El partido es xenocasista, el aparato es xenocasista, pero para cuestiones burocráticas ante la ONCE es que iniciamos con la inscripción de Perú, pero nos han puesto ciertas trabas y como plan B empezamos con Antauro. Y los dos se van a inscribir, los dos son xenocaceristas, los dos representan a mi persona. Simplemente repito, ante las amenazas de perjudicar nuestra inscripción es que hemos doblado el esfuerzo. Pero repito, la organización es la misma.
En caso de inscribirse Perú y Antauro, prácticamente uno de ellos usted lo lideraría, no lo encabezaría y el otro iría solamente como lista congresal, ¿o cuál es la...? No, solamente va a haber una lista congresal que yo voy a presidir, como candidato a la presidencia. Luego se inscriben y se va a formar un frente patriótico, y se va a convocar a otras organizaciones, no solo políticas, sino también gremiales, como cocaleros, mineros informales, mineros artesanales, pescadores artesanales, agrococaleros, sindicatos, magisterios, es decir, construir un aparato político que es el Frente Patriótico. El Frente Patriótico tiene que tener una inscripción. Esa inscripción va a ser o la de Antauro o la de Perú. Pero repito, el Frente Patriótico es más que democracialismo, es un frente. Hay una plataforma de 10 puntos. Renacionalizar todo lo extranjerizado, empezando por todo lo chilenizado. No puede haber en el Perú un extranjero con trabajo en tanto hay un solo peruano desocupado o desempleado. Asamblea Constituyente, escarmiento histórico con fusilamientos para los delincuentes, legalización del agrocultivo de la coca, priorización de la actividad agropecuaria cuando choque con la actividad minera transnacional. Es decir, son una serie de pasos que rescatan al plan Inca de Velasco de hace 50 años, porque hace medio siglo que Velasco fue traicionado por Morales Bermúdez y empezó la contrarrevolución. Hijo putativo de esta contrarrevolución, de esta traición, es Fujimori con la constitución antinacional y la bajatista que produce el presidente delincuente. Entonces ahora 50 años después se presentan los factores históricos para renovar o retomar un proyecto nacional. Si esto fracasa, habrá que esperar 50 años más. Por eso no queremos que fracase, estamos haciendo esta gira también por acá, por Iguayú, por Huanta, como parte de todo el Perú. Lo que queremos es convocar a 500.000 de ciudadanos. No 5.000 o 6.000 como desesperadamente con marchitas de simulacro hacen el Lima. Mayor, ¿qué acciones tomaría si el Congreso aprueba una ley en la que evite que los sentenciados por cualquier delito participen en las elecciones? Justamente la convocatoria fue a partir de esa amenaza congresal. Pero si ya estamos 500.000 en Lima, ya la idea es completar la faena. Estamos 500.000 para derogar una ley, mejor cerramos este Congreso putrefacto, lo recuperamos para el pueblo. Esa es la ley, esa es la idea. Si antes de que se convoquen elecciones y usted salga electo presidente, se lleva una asamblea constituyente, ¿usted respetará esa asamblea constituyente o llevará unas nuevas elecciones para...? No le entiendo bien la pregunta. Y es que antes que a usted lo elijan presidente. Suponiendo que había una elección y ya lo hemos ganado. Efectivamente, una asamblea constituyente, antes de que a usted lo elijan. Allá. Bueno, el primer acto tiene que ser destituir, desconocer la constitución fujimorista. E inmediatamente en ese mismo segundo se restituye la Constitución del 79, con su último artículo que castiga a los usurpadores como Fujimori y sus sucesores. O sea, desde Fujimori hasta ahorita. Murillo Castillo sí que no responde a la Constitución nacionalista. Entonces, una vez que se hace eso, estamos asumiendo el gobierno. El primer segundo, se desconoce esa Constitución, inmediatamente si se desconoce esta Constitución de Fujimori, ¿cuál entra a callar? La anterior. Y la anterior es la del 79. No es que a mí se me ocurrió por un capricho, no, es la que corresponde. Y esa tiene un artículo mágico que ustedes leen a los periodistas y explicar a la población. Yo les sugiero que revisen de la Constitución del 79 el artículo 307, que es el último. ¿Y qué dice ese artículo 307? Dice que esta Constitución no se deroga por mecanismos como un golpe de Estado, y que los golpistas y sus sucesores deberán ser castigados. Y en esa Constitución se contempla la pena de muerte por alta corrupción, protección a la patria. Entonces, compatriotas, nosotros nos vamos a aferrar a esta llave y vamos a combinar, primero, en ese mismo segundo, todos los delincuentes que son los míos de la Bajato van a ser otra vez enjuiciados y procesados sumariamente para ser fusilados por traición a la patria, no queda otra. Estamos restituyendo la Constitución anterior. Pero también tenemos que convocar una asamblea constituyente simultánea, o sea, tres cosas. Se desconoce la Constitución antinacional de Fujimori, se restituye la Constitución del 79 con su último artículo para fusilar a los delincuentes y se convoca a la Asamblea Constituyente. Y esa Asamblea Constituyente tiene que trabajar, porque tiene que haber una convocatoria, tiene que haber una elección, los tribunos del pueblo tienen que salir, ¿no? Y tienen que trabajar un nuevo contrato social que subordine el libre mercado a la nación. Y eso va a durar un año, porque hasta que produzca y se promulgue la nueva Constitución nacionalista de Brasil, patriota, mientras tanto, ¿qué? Tiene que regir la Constitución anterior, la año 79, con ese último artículo que nosotros es mágico. Entonces, con esto les quiero decir, de la entrevista está de Huanta,
Y si hay un mecanismo, hay un razonamiento lógico, constitucional, ¿no? Nosotros hemos hecho otras rebeliones, hemos capturado cuarteles, minas y comisarías en Locumba, en Fuerte Arica y Andahuayla, hemos pasado presión, pero las cosas están tan claras, la población, estamos recorriendo todo el país, toda la población está contra la constitución extranjera, la población quiere sublevarse, pero hay un mecanismo, lo estamos sosteniendo, el último artículo de la Constitución del año 79, y para eso, tenemos aquí con medio millón de ciudadanos, simplemente a rescatar el Congreso. Y esa es la marca de la nueva República. La Constitución de 79 también nos traería dos cosas: la reelección inmediata del congresista del presidente, también nos traería la bicameralidad. Posiblemente, pero ¿cuál es el problema? Si es un buen presidente, será reelecto. Si no es buen presidente, no será reelecto. Con respecto a la corrupción, se habla de fusilar a los presidentes y expresidentes de la República. Y si hablamos, digamos, de presidentes regionales, gobernadores regionales, alcaldes, provinciales, distritales que estén implicados en actos de corrupción, ¿también se aplicará la misma regla o cuál sería el...? Yo creo que sí, pero también yo tengo bastante cuidado, porque ahorita para este estado putrefacto, para este poder judicial asqueroso y delincuencial, yo soy un asesino de policía. Usted está hablando con un asesino de policía realmente ahorita en la conducción. Está hablando con un secuestrador de policías. Es un criminal de la peor calaña. Entonces, obviamente no se onda guayno si el delito es claro. Los asesinos era Toledo y el crimen de Estado que había sucedido. Pero hasta ahora oficialmente yo soy un asesino. Sin embargo, soy un asesino que me reciben los pueblos, ¿no? Los congresistas me buscan, alcaldes, hacemos ceremonias, un asesino. Ese es un problema para el Poder Judicial. ¿Cómo un asesino para ellos puede tener este apoyo patriótico, político? Entonces, yo le digo que yo tengo, por lo que está sucediendo conmigo, en carne propia, yo para mis hijos soy un asesino también. Y está sucediendo también con mis compañeros. Entonces, cuando a mí me dicen, ese señor quisiera averiguar de verdad, pues, hay que escuchar a los partes. Te hablo en el caso de los gobernadores que aún no conozco y que aún no asumen, no sé quién asumirá en enero. Te hablo ahorita del caso concreto de los presidelincuentes, y con nombres propios, Fujimori, García, en efigie lo sacamos y lo fusilamos. Osito, el hermano traidor, doblemente traidor, lo que pasó con Master Nuestro, Kuczynski, Escarra, tantos otros más que están acá, ¿no? Que están prófugos, etc. Entonces, a eso está la ley, está la Constitución, y los otros se seguirán averiguando, pero yo estoy diciendo casos concretos. Eso bueno. ¿Por qué? Porque para nosotros la principal escuela de moralidad de un pueblo no es tanto la parroquia o la escuela, sino el ejemplo de gobernantes. Y los gobernantes nos han traicionado vilmente. Ellos representan la nación, personifican la nación. Y se han entregado a la voluntad de agentes extranjeros, lavajatistas y corruptos. Y han regalado todo el erario nacional. O sea, esto no es corrupción, esto es traición y seguridad nacional. Mayor, ¿cómo garantizar la refundación del nuevo Estado en 5 años de gobierno? ¿Cómo garantizar la refundación republicana? Yo le hablo con paradigmas, ¿no? La refundación republicana técnicamente que implica un cierre del Congreso, implica un desconocimiento de la Constitución antinacional de Fujimori y Montesinos, lo que dije antes, restituir la Constitución del 79 y aplicarle la pena de muerte como escarmiento histórico. Son paradigmas históricos. Yo dije, el primer paradigma que hemos tenido en la historia ha sido cuando han asesinado a nuestro Inca, los extranjeros, y traumado a nuestro pueblo durante 500 años. Una manera de destraumatizar, cuando se inicia la república, nacen nuevas repúblicas, es como dice Jefferson, la libertad es un árbol tan preciado para la historia de los pueblos que de vez en cuando hay que regarla con la sangre de los tiranos. Y Jefferson no eran los caceristas, eran los americanos. Entonces, yo considero que ya llegó el momento acá. Hay una generación, o 2 generaciones de peruanos menores de 35 años que no conocen lo que es un presidente honesto. No hay ningún peruano de 35 o 40 años para abajo que no sepa lo que es un presidente patriota. Entonces este es un problema gravísimo. Está en peligro nuestra nación, como nación. Vamos a hacer ya colonia, ya abiertamente. Entonces se urge refundar la Segunda República. Francia está en su 5ª república. La Primera República fue con la Revolución Francesa, guillotinaron a los reyes. La Segunda República con Bonaparte, la Tercera República con los Borbones, la Cuarta República después de la derrota de Sedan y la Quinta República con Charles de Gaulle, cuando ha sido hecatombe de pueblo. Nosotros es un momento, refundar la República. Y la refundación republicana para que el pueblo entienda que esto sí en serio que es un proyecto nacional, como aquel que fue de Velasco hace 50 años y fue traicionado, eso merece un paradigma, un símbolo, para que escarmentar. Y eso también implicaría que la raza mestiza acceda a los ministerios, a los cargos funcionales.
La raza mestiza es toda la sangre, usted está hablando, de cholo, de Perú cholo, de identidad. Pero somos mestizos. Lo que yo estoy diciendo es de que tenemos que rescatar la identidad nacional. Y en ese sentido, ¿cómo puede haber identidad nacional en el Perú? La misma constitución es hechura de un extranjero y que, repito, permite el saqueo transnacional y nos quita la identidad. Ustedes ven la televisión limeña, ¿no? ¿Quiénes dirigen la televisión limeña? Todos son occidentales, todos son blancos, no es así. ¿No? Pero los programas, ahora que yo salgo de la prisión, ahí vendo los programas de la noche, Canal Abierto, y veo puros atletas extranjeros, y no hay peruanos, los peruanos son los basureros, los cocineros, los que están limpiando el baño. O sea, nos humilla. Entonces, cuando yo pregunto, ¿quiénes son los dueños del Canal 2, Canal 4, 5? Son secretos de Estado. Nadie lo dice. Pero hemos averiguado. Son capitales foráneos de directivas foráneas, inclusive con capitales en Islas Vírgenes, en paraísos fiscales. Y estos extranjeros deciden qué vemos nosotros. Entonces, cuando usted me refiere si la raza mestiza, en cierto modo sí. Pero yo a lo que voy es, ser cholo no implica pensar como cholo. Toledo era cholo y era un traidor. No es así. Entonces, estamos viendo, en la campaña de la independencia, ustedes ven, había un mariscal Miller, un hijo de pura cepa, que era comandante de la guerrilla indígena porque el hombre hablaba quechua y se identificaba con los incas, y era más indio que Gamarra, que era el mestizo y se hubiera dejado de descuartizar como Tupac Amaru antes de ponerse el poncho. Ese vestía como general napoleónico. Entonces estamos viendo que ser cholo no implica pensar como cholo. Por eso estamos viendo la identidad nacional, la identidad cultural. Obviamente, es cuestión de educar, porque nos han quitado la personalidad, nos han borrado la historia hace 500 años, han corrompido nuestro pueblo, lo están volviendo populacho. Entonces, un régimen patriótico tiene que reeducar a su pueblo, hacerle sentir orgullo de nuestra raza ancestral y reeducar, porque la historia nuestra, en nuestras currículas educativas, ya no existe historia del Perú desde la época de Fujimori. Ya no se estudia historia del Perú, se estudia historia del Perú en la Escuela Militar de Chile. Ahí no se estudia. Pero en los colegios peruanos ya no se estudia historia del Perú. ¿Por qué? Tampoco geografía del Perú. Cosa que cuando éramos niños sí se estudiaba. ¿Por qué? Porque quieren arrancarnos la memoria, quieren arrancarnos la identidad. Que no haya peruanos en el Perú, traen venezolanos, nos quitan trabajo. O sea, los peruanos somos la última rueda del coche.